Bien, vamos a continuar con la unidad número 2, que justamente se llama Leyes Fundamentales de la Química y Magnitudes Atómico-Moleculares. Estuvimos en el primer video trabajando con las magnitudes atómico-moleculares y ahora vamos a ver el tema que nos falta, que son las leyes fundamentales de la química. Bien, cuando se produce una reacción química, las sustancias que reaccionan lo hacen siempre siguiendo leyes que relacionan la cantidad de masa y los volúmenes de esas sustancias. Siempre lo hacen en la misma relación. Es así entonces que ahora vamos a estudiar las leyes que rigen eso. Las leyes fundamentales de la química las vamos a dividir en dos grandes grupos, las llamadas leyes ponderales y las leyes volumétricas. Las leyes ponderales son las que hablan de las relaciones que hay entre las masas de las sustancias que reaccionan. Y las relaciones y las leyes volumétricas es la que me va a hablar de las relaciones entre los volúmenes. Estas leyes volumétricas obviamente fueron aplicadas con los gases, las ponderales más para los sólidos. Bien, dentro de las leyes ponderales tenemos 4 que son las fundamentales. Tenemos la ley de Lavoisier, o también llamada ley de conservación de las masas, la ley de Proust, o también denominada ley de las proporciones constantes, la ley de Dalton, también denominada ley de las proporciones múltiples, o la ley de Richter, llamada ley de las proporciones equivalentes. Bien, vamos a ver un poquito de cada una de estas 4, las que vamos a utilizar para la resolución de los ejercicios son las 3 primeras. Por eso es que en el apunte primero figura la de Richter y después la de Dalton. Pero yo lo puse así porque vamos a trabajar con las 3 primeras. No vamos a trabajar con la ley de Richter. Bien, comencemos entonces con la primera, que es la ley de Lavoisier. La ley de Lavoisier, o ley de la conservación de la masa, fue formulada por Antoine Lavoisier, que está considerado el padre de la química. Esta ley data del año 1774 y ha sufrido alguna modificación, pero hasta el momento sigue vigente. Bien, ¿qué dice la ley de Lavoisier? La ley de Lavoisier lo que dice es que la masa total de un sistema cerrado permanece constante, independientemente de las reacciones químicas que ocurran en él. Sistema cerrado. Cuando ustedes estuvieron leyendo sistemas materiales, en sistemas materiales una forma de clasificar los sistemas eran por si intercambiaban materia o energía con el medio ambiente. Entonces en ese apartado habíamos clasificado a los sistemas en abiertos, cerrados y aislados. Los sistemas abiertos eran los que intercambiaban materia y energía con el medio, o sea, nosotros. Nosotros somos sistemas abiertos, intercambiamos materia y energía. Después estaban los sistemas cerrados. Los sistemas cerrados eran aquellos que solamente intercambiaban energía. Y los sistemas aislados, que eran los que no existen en la naturaleza, que eran aquellos que el hombre creaba, en los cuales no se intercambian ni materia ni energía. La ley de Lavoisier habla entonces de un sistema cerrado, donde no va a haber intercambio de materia con el medio ambiente. Entonces él dice que en un sistema cerrado, la cantidad de materia va a ser siempre la misma. Tomemos un ejemplo.
¿sí? La combustión de una vela. Si yo tengo la combustión de la vela, o sea, si yo enciendo una vela, la coloco dentro de un recipiente en donde evito que el humo que se elimina de la vela se disperse por el medio ambiente, yo lo que observaría es que si mido ese sistema así como está, cuando enciendo la vela y lo vuelvo a medir, o sea, lo peso, ¿sí? Lo peso cuando enciendo la vela y después lo vuelvo a pesar cuando la vela se apagó. Cuando la vela se apagó, yo voy a ver que la vela está más chiquita. Pero ¿qué va a ocurrir? La masa de las dos condiciones va a ser siempre la misma. O sea que, en un principio, ¿yo qué tenía en mi recipiente en este caso? Tenía la vela y oxígeno. O sea, vela y aire. Y en el segundo caso, ¿el producto qué va a ser? Bueno, esa vela se consumió. ¿En qué se transformó? Se transformó en dióxido de carbono y vapor de agua. O sea que la masa que se produjo de dióxido de carbono, más el vapor de agua, más lo que me quedó de la vela, va a ser exactamente igual a la masa que yo tenía de la vela antes de que se quemara y del aire que está ahí. Bien, esta ley del Lavoisier, entonces, ¿qué me está diciendo? Que la cantidad de masa es constante, siempre y cuando el sistema sea cerrado. Bien, ahora, aunque el sistema sea cerrado, a principios del siglo XX, ¿sí?, existió uno de nuestros científicos más importantes, que fue Albert Einstein. Albert Einstein estudió, entre otras cuestiones, lo que ocurre en la fusión nuclear. La fusión nuclear es cuando dos núcleos de los átomos se unen y forman un núcleo nuevo, por decirlo así. Bien, eso es una fusión. ¿Dónde ocurre la fusión nuclear? En el Sol. En el Sol lo que ocurre es que dos átomos de hidrógeno se fusionan y se forma el helio, que es en donde mayor cantidad se encuentra, que es en el Sol. Bien, eso es una reacción que ocurre en el núcleo de un átomo. Un átomo no lo podemos ver. O sea que son cosas minúsculas. Son reacciones que, si bien están ocurriendo, para nosotros son imperceptibles. Bien, en ese tipo de reacciones, una parte de la materia se transforma en energía. Pero a ver, la cantidad de materia que se transforma en energía es muy pequeña. O sea que no puedo decir que la ley de Lavoisier está mal. La ley de Lavoisier está bien, salvo en reacciones nucleares, donde una porción de materia se transforma en energía, siguiendo la fórmula que dice que la variación de energía es igual a la variación de masa ocurrida multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. C es la velocidad de la luz. Esta es la fórmula con que siempre se relaciona a Einstein. En fotos y cosas siempre aparece esta formulita, ¿sí?, que lo que hace es demostrar que una parte de la materia se puede transformar en energía, pero es muy pequeño, ¿sí? O sea que no por eso vamos a descartar a la ley de Lavoisier. Bien, muy bien, prosigamos. Vamos con la ley de Proust. Bien, a ver, las sustancias simples, o sea, hierro, oxígeno, siempre que se combinan van a formar el mismo compuesto. La realidad es que no, ¿sí? En el caso del hierro y el oxígeno, lo que pasa es que el hierro se oxida y se forma una nueva sustancia que se llama óxido. Pero en el caso del hierro no hay un solo óxido. Hay dos óxidos diferentes que tienen propiedades distintas y hasta color diferente.
Uno es verdoso y el otro es rojizo. El que más conocemos nosotros es el rojizo. Bien, ahora, la pregunta de Proust se relaciona con la ley de Lavoisier. Siempre que dos elementos se unan, ¿lo van a hacer siempre en la misma proporción? Bueno, eso es lo que llevó a este químico a postular, después de varios experimentos, su ley que dice que cuando dos o más sustancias se combinan para dar un compuesto nuevo, lo hacen siempre en una relación de números enteros y pequeños. Y esa relación es siempre constante. O sea que yo podría decir que una relación es un cociente, ¿sí? Es una división. La relación entre la masa de oxígeno y la de hierro, para dar un determinado óxido, me va a dar siempre el mismo número. Eso me va a permitir a mí darme cuenta si obtengo un solo óxido o si los que obtuve fueron dos óxidos diferentes. La relación entre la masa de los dos elementos que se combinan me va a dar en un compuesto siempre el mismo número, siempre la misma relación. Dalton retoma lo que había empezado Proust, de esto de, bueno, está bien, Proust se dedicó nada más que a la relación entre entre las sustancias para dar un solo compuesto. O sea, el oxígeno reacciona con el hierro y forma el óxido férrico. Bien, pero Dalton dice, pero a ver, no se forma solamente el óxido férrico, hay otro óxido más. ¿Sí? Bien, entonces lo que él dice es una fórmula un enunciado un poco largo, dice que si dos o más sustancias se combinan para formar más de un compuesto, lo van a hacer siempre en una relación que puede estar expresada por un número entero y pequeño. ¿Sí? Entonces él dice, bueno, la relación entre la masa del hierro y del oxígeno para formar óxido férrico, dividida la relación entre la masa del hierro y el oxígeno para formar óxido ferroso, me va a dar siempre números enteros y pequeños. O sea que acá voy a obtener una fracción en realidad. Bien, y la ley de Richter lo que me dice es que la misma cantidad de dos elementos que se combinan entre sí, se combinan también para formar un tercer elemento. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es lo que él dice es, el hidrógeno se puede combinar con el oxígeno y se puede combinar con el carbono. Cuando el hidrógeno se combina con el carbono, lo hace en una relación de 1 gramo de hidrógeno, 3 gramos de carbono. Bien, cuando el hidrógeno se combina con el oxígeno, lo hace en 1 gramo de hidrógeno con 8 gramos de oxígeno. Entonces él dice, bueno, si estos se combinan entre sí, significa que el carbono y el oxígeno se pueden combinar entre ellos en una misma relación. Eso es lo que dice el joven Richter. Esta es un poquito siempre más difícil de entender, por eso es que no la vamos a utilizar en los ejercicios. Bien, eso tiene que ver con, siempre estoy hablando de masas. ¿Sí? Bien, ahora, mientras estos químicos estudiaban las relaciones entre las masas de los compuestos que se combinan, habían otros que estaban trabajando con gases, nitrógeno, oxígeno. Bien, dentro de ellos está la ley de Gay-Lussac,
y el principio de Avogadro. Este Avogadro es el que tiene que ver con el número de Avogadro que vimos antes. Bien, la ley de Gay-Lussac es parecida a la ley de Proust, nada más que en vez de hablar de masas habla de volúmenes. Entonces, lo que dice es que los volúmenes de gases que reaccionan y de los productos que se obtienen están siempre en una relación que se puede expresar con números enteros y pequeños. O sea, ellos en vez de trabajar con masas, trabajaron con volúmenes. Al trabajar con volúmenes significa que trabajaron con gases. Al trabajar con gases, ellos tuvieron que tener presente siempre la presión y la temperatura. Recuerden que un gas es toda sustancia que a presión y temperatura normal se encuentra en estado gaseoso. ¿Qué es presión normal? La que soportamos todos nosotros. Para los químicos, en vez de medirla en hectopascales, la medimos en atmósfera. Bien, y la temperatura, los químicos no la miden en grados Celsius, la miden en grados Kelvin. O sea que ellos hablan de condiciones normales de presión y temperatura. La presión es una atmósfera, la temperatura es el grado Kelvin. ¿Sí? O sea, sí, se mide en grados Kelvin, 273 grados Kelvin. El principio de Avogadro lo que dice es que volúmenes iguales de gases diferentes contienen la misma cantidad de partículas. Esto es lo que vimos en el teórico anterior con el nombre de número de Avogadro. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que un gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupaba 22,4 decímetros cúbicos? No importa qué gas sea. Esos 22,4 decímetros cúbicos van a contener siempre 6,02 por 10 a la 23 partículas. Esas partículas podían ser átomos o moléculas. Bien, en base a todas estas leyes, en 1803, Dalton postula su teoría atómico-molecular. Dentro de la teoría atómica, ustedes tienen en el apunte 5 postulados, los postulados son muy fáciles. El primer postulado dice que la materia está formada por unidades muy pequeñas, indestructibles, indivisibles, llamadas átomos. Después dice que átomos de un mismo elemento son iguales y tienen las mismas propiedades. Por ende, átomos de elementos diferentes van a tener propiedades distintas. Después va a decir que cuando estos átomos se combinan para formar un compuesto, lo van a hacer siempre en una relación de números enteros y pequeños. Y por último, los átomos de un compuesto son también idénticos en masas y propiedades. Bien, con esto terminamos el pantallazo de las leyes fundamentales de la química y en base a esto ya estamos listos para resolver los ejercicios del TP. Los ejercicios del TP son los ejercicios que van a partir del número 10. ¿Sí? El 10 a partir del ejercicio 10. Bien, en el ejercicio 11 hay que hacer un pequeño arreglo al ejercicio 11. El ejercicio 11 dice, se sabe que 3 gramos de magnesio. Ahí dice óxido de magnesio. La palabra óxido hay que sacarla, ¿sí? De magnesio. Reacciona con 2 gramos de oxígeno para formar óxido de magnesio. ¿Sí? Porque si no, como tengo óxido, le voy a formar óxido. ¿Sí? Bien. Estos ejercicios son muy simples. Yo voy a tomar uno para ver cómo se realizan. Bien, voy a tomar el ejercicio 16. ¿Sí? Vamos a borrar acá, vamos a hacer el ejercicio 16.
El ejercicio 16 tiene una tablita, pero dice, se analizan 3 compuestos formados por bromo y hierro, obteniéndose los siguientes resultados. Y ahí viene una tablita donde dice compuesto 1, compuesto 2 y compuesto 3. Y arriba dice Br, que significa bromo, y Fe, que significa hierro. Y me dice cuántos gramos tengo de bromo y cuántos tengo de hierro. Son 3 compuestos. No sabemos si son iguales o si son diferentes. Entonces me dice, verificar la ley de Proust en los 3 casos e indicar cuáles compuestos son iguales. Recuerden que lo que decía la ley de Proust es que si yo hallo la relación entre la masa de bromo y la de hierro de cada uno de esos compuestos, si se trata del mismo compuesto, el número me tiene que dar el mismo. ¿Sí? Bien, vamos a ver entonces si eso ocurre. Entonces, voy a decir la relación para el compuesto 1, que sería masa de bromo sobre masa de hierro. O podría haberlo hecho al revés, masa de hierro sobre masa de bromo. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Bien, lo mismo para el compuesto 2 y lo mismo para el compuesto 3. Si el número que me da es el mismo, significa que se trata del mismo compuesto. Entonces, voy a utilizar el cuadrito que tiene el ejercicio 16. En el compuesto 1, la masa de bromo es 80,60 gramos. Y la masa de hierro es 18,81 gramos. ¿Sí? Voy a hacer esa cuenta y esa cuenta me da 4,3. Bien, ahora voy a hacer lo mismo con el compuesto 2. Entonces voy a decir, la masa de bromo es 49,70 gramos. Y la de hierro es 17,40 gramos. Voy a hacer esa cuenta y me da 2,85. Bien, y el compuesto 3 dice que tengo 14,20 gramos de hierro y 3,31 gramos de hierro. Perdón, tengo 14,20 gramos de bromo y 3,31 gramos de hierro. Cuando hago esa cuenta me da 4,3. Bien, ¿qué pasó acá? Este y este me dio el mismo número. ¿Qué significa según la ley de Proust? Según la ley de Proust significa que si la relación entre las masas me dio el mismo resultado, es porque estos son el mismo compuesto. Nada más que en uno tengo más masa, en otro tengo menos. Entonces, el compuesto 1 y 3 son el mismo. Son el mismo compuesto. ¿Quién es el compuesto distinto? El 2. ¿Sí? O sea, estos dos se trata del mismo compuesto. O sea que la ley de Proust me permite a mí decir si las masas que yo tengo de uno y otro, en el compuesto 1, en el compuesto 2 y en el compuesto 3, corresponden o no al mismo compuesto químico. En este caso sí, en este no. Bien, entonces significa que el bromo y el hierro se combinan para formar 2 compuestos diferentes. Es así que voy a poder entonces aplicar la ley de Dalton. La ley de Dalton, ¿qué me decía? Me decía que la relación entre los compuestos diferentes, o sea, que la relación entre la masa de bromo y la masa de hierro del compuesto 1
y la relación entre la masa de bromo del compuesto 2 y la masa de hierro del compuesto 2, me tiene que dar una relación de números enteros y pequeños. Entonces, la relación del compuesto 1 es 4,3. Y la relación del otro compuesto es 2,85. ¿Sí? Cuando yo hago esta cuenta, me va a dar aproximadamente, lo voy a llevar al número 1,50. Pero ustedes me dicen, pero dice que es una relación de números enteros y pequeños. Y me dio con fracciones. Me dio con decimales, bueno, pero esta relación yo la puedo escribir así. Entonces yo puedo decir que la relación entre los dos compuestos es de 3:2. Esto es la ley de Dalton. La ley de Dalton, lo que tengo que hacer es la relación entre las relaciones de dos compuestos diferentes. ¿Sí? Si no, no puedo aplicar la ley de Dalton. Bien, la ley de Proust es la que me permite a mí decir si las muestras que yo tengo se tratan o no del mismo compuesto. Acá no estoy aplicando la ley de Lavoisier. Si yo quisiera aplicar la ley de Lavoisier, yo tendría que decir que la masa de este producto, de este elemento, más la masa de este, me tendría que dar la masa del compuesto. Acá no me está pidiendo a Lavoisier, ¿sí? Me está pidiendo nada más que diga si los compuestos son iguales. Y para saber si son iguales, recuerden que tengo que usar Proust. Dalton solamente lo puedo utilizar si los compuestos son diferentes. Bueno, la mayoría de los ejercicios que tienen el TP son todos así. Simple, sin ningún tipo de inconveniente. Espero que puedan resolverlo y de que cualquier cosa, ya saben, por la asignación, me consulten.